La presión intraocular se encuentra en equilibrio mediante el circuito del humor acuoso. Este es producido por el cuerpo ciliar en la cámara posterior y fluye a través de las estructuras de la cámara anterior, dando el soporte metabólico necesario a las estructuras avasculares del segmento anterior del ojo. El humor acuoso sale del ángulo camerular o iridocorneal a través de dos posibles vías. La primera, la vía más convencional, a través de la valla trabecular con el canal de Schlemm y, de manera menos frecuente, a través de la raíz del cuerpo ciliar. En el glaucoma de ángulo cerrado se produce un bloqueo de la salida de humor acuoso en la cámara anterior, debido a un cierre del ángulo camerular, dando lugar a la elevación de la presión intraocular. Por lo tanto, el factor predisponente esencial será un estrechamiento de la cámara anterior. El glaucoma, sin embargo, es un proceso multifactorial y aunque la presión intraocular juega un papel muy importante y es el único factor modificable, no es el rasgo definitorio del glaucoma, ya que hay glaucomas normotensivos en los que la presión intraocular es normal. Aún así, se considera un factor de riesgo muy importante. Otros factores de riesgo que nos pueden influir son, por ejemplo, la hipermetropía, ya que en la mayor parte de los casos recaen sobre ojos hipermétropes por su más corta longitud axial, la edad mayor de 40 años, ya que se asocia a procesos como el agrandamiento del cristalino y las cataratas, que generan una predisposición al bloqueo pupilar, la historia familiar de glaucoma, una afectación por glaucoma agudo en el ojo contralateral, la historia de síntomas de cierre agudo intermitente, aspectos bioparamétricos como una longitud axial menor de 22,07 milímetros, una profundidad de la cámara anterior menor a 2,53 milímetros o un grosor del cristalino mayor a 4,4 milímetros. Otros aspectos a tener en cuenta por ser factores de riesgo serían la visión escotópica que induce una midriasis fisiológica, la descendencia asiática o esquimal y las mujeres que también padecen una mayor incidencia de glaucoma agudo. Hablaremos de glaucoma de ángulo cerrado primario cuando se deba a un mecanismo de empuje desde la cámara posterior por anomalías anatómicas, que producirá una elevación de la presión intraocular y el daño al nervio óptico. En este grupo podemos destacar los siguientes mecanismos desencadenantes. En primer lugar, el bloqueo pupilar, que constituye el mecanismo más frecuente. Cuando el iris se dilata, las fuerzas tiran de él centrípetamente y hacia atrás, y la fijación iris-cristalino impide el paso del humor acuoso entre ellos a través de la pupila hacia la cámara anterior. Suele ir acompañado de un abombamiento del iris, el iris bombé, durante la cual el iris se inclina hacia adelante debido al aumento de la presión en la cámara posterior, cerrando el ángulo iridocorneal. Otro posible mecanismo es lo que llamamos síndrome de iris en meseta o en plató, que se caracteriza por un iris plano, una profundidad de la cámara anterior relativamente normal y un ángulo cerrado. Es debido a una variación anatómica en la que la base del iris se inserta más anteriormente en el cuerpo ciliar, estrechando el ángulo iridocorneal, que es más susceptible a la obstrucción durante la midriasis. En el caso de un glaucoma de ángulo cerrado secundario, el contacto iridocorneal se debe a una atracción del iris hacia adelante por una causa subyacente. Los mecanismos más frecuentes son el aumento del volumen o subluxación del cristalino y la midriasis por agentes tópicos. Respecto al aumento del volumen o subluxación del cristalino, podremos ver este mecanismo actuar en ojos más pequeños, en los que en consecuencia haya ya un ángulo más estrecho en casos de cataratas incipientes o, por ejemplo, cuando haya una subluxación anterior del cristalino. Este se desplaza en estos casos anteriormente y entra en contacto con el iris o con la cámara anterior. Esto puede ocurrir como resultado de una laxitud extrínseca de las zónulas que mantienen el cristalino en su lugar. Las condiciones que contribuyen a la laxitud zonular incluyen el síndrome de pseudoexfoliación, el síndrome de Marfan, la homocistinuria, el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de Weil-Marchesani. Similar al bloqueo pupilar, la conexión entre las cámaras anterior y posterior está obstruida y el humor acuoso no puede drenar a través de la malla trabecular. La midriasis por agentes tópicos puede empujar el iris hacia el ángulo y precipitar un ataque de glaucoma por cierre angular agudo en cualquier persona con el ángulo estrecho.
ya que el iris queda replegado sobre el ángulo y todavía lo va a tapar más. Este desarrollo es particularmente problemático cuando se aplican agentes tópicos a fin de dilatar el ojo para el examen oftalmológico, por ejemplo, el ciclopentolato o la fenilefrina, o para el tratamiento, por ejemplo, la homotropina, o cuando se administran agentes sistémicos que tienen el potencial de dilatar las pupilas. La escopolamina, agonistas alfa-adrenérgicos, utilizados habitualmente para el tratamiento de la incontinencia urinaria, o agentes con efectos anticolinérgicos. Otros posibles desencadenantes de glaucomas agudos secundarios son enfermedades sistémicas como las neovasculares, la retinopatía diabética, oclusiones vasculares de la retina, enfermedades obstructivas de la carótida. Todas estas pueden dar lugar a una isquemia retiniana con liberación de VEGF, neovascularizando el segmento anterior del ojo y el ángulo iridocorneal. Se produce en consecuencia una obstrucción de la salida de humor acuoso. Normalmente estas patologías son sintomáticas y se tratan con fotocoagulación con láser e inyecciones de anti-VEGF y cirugía. Hay otras condiciones que ejercen presión posterior sobre el iris, haciendo que se mueva hacia adelante y contacte con la malla trabecular, como los traumatismos oculares, las fístulas carótido-cavernosas, los tumores intraoculares y las uveitis, como resultado de la inflamación.